Saludos, mi gente de talento y algo más. Hoy tengo el honor de entrevistar uno de los entrenadores más influyentes del mundo de la calistenia. Y lo digo por su cantidad de views y tú me vas a corregir, que yo creo que no me vas a corregir, que supera más de los 40.000 vistas o views en YouTube por lo menos, y no digamos de Instagram y las demás redes sociales. Rebasa las fronteras de Latinoamérica, América, Europa y Asia. Tiene seguidores de todas partes del mundo. Voy a hacer una pequeña reseña a mis seguidores de quién estoy hablando. Digo pequeña porque es bastante extensa el currículum del entrevistado. Como les dije, es entrenador, también es ingeniero mecánico, influencer, youtuber, creador de contenido. Estoy leyendo contenido de Workout Street Workout, Ujú. fundador de ProBarras, que nos vas a hablar un poquito de ello, y de Vale. algo que me llamó mucho la atención, explorador de movimiento. Él es el señor José Díaz, de Venezuela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Un gusto que me invites a tu programa, a este emprendimiento que entiendo que estás llevando hace un tiempo con las entrevistas. Y nada, aquí estamos para hablar contigo. Perfecto, José. En primer lugar, para que te conozcan, que sepan más de tu parte personal, dónde naces, en qué fecha naces, cuándo naces, dónde estudias tu primaria, tu secundaria y tu carrera. Claro. Bueno, mira, yo nací el 25 de mayo de 1987. Nací en Maracay, Estado de Aragua. Empecé mi carrera educativa en el Aragua, ¿sí? En el Instituto de Educación de Aragua. Eh, Ya luego de ahí tuve una etapa que donde me fui a la ciudad natal de mi mamá, que es en Barquisimeto. Tuve una etapa ahí, me devolví. Luego en Maracay seguí en el Colegio Bellavista. eh, y nada, luego empecé mi carrera profesional de ingeniería mecánica, que la hice afuera de Maracay, donde me fui para Falcón, ¿Qué para Punto universidad? Fijo, Coro. Esa es la UNEFM, la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Ok. Ahí estuve 5 años, donde me gradué de ingeniero mecánico. Estuve trabajando en, bueno, una de las empresas más grandes del país, en PDVSA. Estuve allá mismo en la, Vaya. en la refinería más grande del mundo, Cardón, Sí. Amuay. Y luego me devolví a Maracay, donde trabajé en Polar, también una de las mejores empresas del país. Y bueno, una vez que me volví a mi ciudad, bueno, ahí fue donde conecté y donde empecé este proyecto llamado Probara, que ya tenía eh, alrededor de 14 años ya de que empezamos. Entonces, bueno, hay un resumen más o menos de todo De tu lo que ha sido mi carrera. Exacto. trayectoria inicial, porque ya lo Sí, demás es claro. largo entendido lo que hay que contar de ti. ¿Cómo es tu formación en la calistenia, José? ¿Cómo te introduces a la calistenia? Porque te habla de la formación académica, nunca menciona la parte deportiva. ¿Cómo te Claro. introduces o cómo es tu te formas en la calistenia? Que para muchos es conocido como gimnasia Callejera. deportiva, ¿no? Sí, sí, gimnasia deportiva. Mira, yo al principio fue muy autodidacta. Cuando yo empecé mi formación hace alrededor de 14 años, estamos hablando de más o menos 2012, ¿no? 2010, no, 2010, que por cierto coincidía con la apertura de redes sociales como en Facebook. De hecho, en ese momento no Ah, creo que no había YouTube o estaba iniciándose, ya estaba Facebook. Es el tema de la información con respecto a una disciplina que estaban haciendo, ya tenía tiempo naciendo en las calles de Brooklyn, de Ucrania y eso. El hecho de llevar la gimnasia a la calle, a libre, etcétera, a los parques de niños, apenas estaba como
naciendo a nivel de redes sociales. Entonces yo coincidí con eso y en ese momento era muy ensayo de error, o sea, era muy, ni siquiera había tutoriales de aprendizaje en YouTube ni en Facebook. En Facebook lo que te conectabas era con cómo entrenaba determinado atleta en Estados Unidos, entonces tú lo veías y ahí más o menos te ibas guiando. Habían algunos blogs, habían algunas páginas web donde la gente compartía sus entrenamientos, sus rutinas de flexiones, dominadas. Entonces había como cierto movimiento que estaban haciendo y me fui formando con la experimentación conmigo mismo. Yo también en esa época eh, había conectado con un amigo que también es ingeniero, él estaba en Punto Fijo, y cuando yo me fui a Maracay, seguimos el contacto y casualmente empezamos los dos a entrenar y empezamos a conectar con los videos de que iban saliendo en Facebook y en YouTube del entrenamiento. Entonces, yo entrenaba en Maracay, yo le mandaba mis rutinas, nos empezamos a motivar full los dos. De hecho, en esa época nosotros creamos un grupo de Facebook, todavía existe. Yo diría que es el primer grupo de Facebook de entrenamiento que en Venezuela, ¿Cómo se llama? que se llama Venezuela Calisthenics, BZLA Calisthenics, lo puedes buscar y todavía existe. Ok, Y el ya grupo va a nosotros lo aparecer hicimos, aquí. el grupo nosotros lo hicimos porque queríamos ver si podíamos coincidir con otras personas en el país y estaban haciendo lo mismo que nosotros. A ver si había alguien de Caracas, a ver si había alguien haciendo paralelas en Caracas, en Zulia, en Amazonas, qué sé yo, a ver qué pasaba. Y entonces fue muy loco porque con el tiempo empezó a llegar gente y empezamos a conectar con un grupito de Caracas que se había fundado hace años. Es que en ese momento a nivel de formación fue muy autodidacta, muy aprendizaje conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi experiencia. Y coincidió con que, bueno, yo empecé a visitar el Parque Pro Barras, en este caso, bueno, en ese momento no era Parque Pro Barras, era Parque Las Ballenas porque no habíamos construido las Exacto. barras ni nada. Y entonces se empezó a crear un ambiente ahí, de equipo, y entonces yo, entrenado yo mismo, bueno, se empezó a irradiar esa energía ahí y la gente me preguntaba, mira, ¿cómo puedo hacer aquí, José? Yo igual era un total aprendiz, pues, o sea, yo era mira, yo te recomiendo hazlo así, hazlo así. Entonces la gente me veía que estaba constante ahí, me empezaba a preguntar y yo empecé también a probar los pequeños aprendizajes y conocimientos que estaba haciendo conmigo mismo, los empecé a probar con otros de forma, nada, para crear Ponerlo en comunidad práctica. y, sí, para ponerlo en práctica y para ayudar a los demás. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que, bueno, que tenía como cierto talento como para ayudar a los otros, empecé a ver ciertos resultados en los otros y decía, epa, está funcionando conmigo, está funcionando con los otros. Y bueno, a partir de ahí, bueno, fui aprendiendo cada vez más. Luego salió la oportunidad al tiempo de que el IRDA, que es como una institución deportiva, vio nuestra labor, porque por un contacto que es Emerson, creo que tú creo que lo conoces, lo recuerdas, Sí, sí. Emerson González, que él tiene un pasado también gimnasta, etcétera, él tiene un contacto con ellos y bueno, al final el IRDA, que obviamente ya estaba institucionalizado para el tema de la gimnasia, sacó como un curso para entrenadores de Aragua, en este caso de la calistenia. Y fuimos los primeros que nos formamos como entrenadores, en este caso respaldados por un ente deportivo de la ciudad. Entonces, bueno, digamos que ahí fue como empezó mi formación como entrenador especializado en la materia. Y bueno, ya luego de ahí, cuando salí del país, empecé a hacer otro tipo de formaciones, no específicamente de la calistenia, pero ya abarcando otros tipos de entrenamiento como pesas rusas y otros tipos de formaciones. Ok. Pero a partir Entonces, de ahí arrancó profesionalmente, se pudiese decir. claro, que ese puede ser el punto de inicio. Ujú. ¿El motor motivacional de llegar al entrenamiento es esto lo que tú mencionas o algo más? ¿Qué te quiero decir? Hace mención de que ponías en prueba mucho de tu conocimiento con tus amigos y personas que se te acercaban. ¿Viene siendo ese motor motivacional el ayudar a otras personas o tenías ya en visión irte al mundo del entrenamiento, de ser entrenador? En un inicio no era ser entrenador. En un inicio, o sea, yo iba al parque, y mi motivación básicamente era, yo quería ser más fuerte. O sea, yo quería hacer esas cosas increíbles que yo veía de estos Claro. atletas en Estados Unidos y yo me sorprendía, pero ¿cómo lo hacen? Y entonces yo decía, bueno, eh, eh,
yo también tengo un pasado en ese momento, antes de yo empezar como en la calistenia, que no te conté, yo estuve un año en el gimnasio con un amigo también del colegio que le gustaba mucho ir al gimnasio Antes de entrar a la tradicional calistenia, antes de entrar a la calistenia, sí. Eso fue cuando volví a Maracay, después de estar en punto fijo de y las graduarte. pasantías y mi carrera, de graduarme. Yo volví a Maracay y estuve como un año, como en el gimnasio, con este amigo que me invitaba, García, si me ve por ahí en el live, un saludo para él. Entonces yo empecé en el gym y una de las cosas que me di cuenta en el gimnasio era que me pasó, era que cuando yo iba al gimnasio, eh, los atletas de gym clásico, de bodybuilders, ellos calentaban haciendo fondos y dominadas. Y el dueño del gimnasio nos recomendaba eso. Entonces, el dueño del gimnasio, él nos decía, si ustedes llegan a hacer una dominada con un brazo, yo les dejo un año gratis en el gym. Entonces yo, Para mi gente de talento es algo más que se entiende como dominada. o sea, dominada, sabemos que es una tracción en la barra, pasando mentón y colgándonos. Ok, Bueno, el dueño del gimnasio nos decía, si ustedes hacen una dominada, es decir, jalar todo tu peso a un ok, brazo y pasar el mentón por encima de la ok. barra, el año le quedaba gratis a la persona. Entonces, Vaya. entonces, obviamente nadie lo hacía, el que lo intentaba no lo hacía, y desde ahí me quedó como en la cabeza eso de que, wow, o sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿de qué se trata esto? Cuando luego de ese año yo empecé a conocer más el tema del fitness en general y de qué se trataba todo el tema, es donde conecté como, wow, con cómo se hacen esas cosas. O sea, realmente con tu cuerpo puedes hacer cosas increíbles. Entonces, bueno, realmente mi motor de motivación fue ese. Luego fue que conecté con el tema de que ayudando a la gente, viviendo el proceso, yo me di cuenta de que había algo más ahí que podía entregar y que me hacía sentir feliz y bien y que tenía cierto talento o capacidad para hacerlo y es como que conecté con ese ama lo que haces y haz lo que amas, ¿no? Ahí Entonces traigo ahí fue, colisión una entrevista que le hicieron a Charles Atlas. Yo no sé si ha llegado ajá, otra sí, información, que ya se claro, puede decir que es uno de los padres de la claro, gimnasia y del fisiculturismo y sí, del entrenamiento físico. Él era de la sí, parte de calistenia. Una vez le sí, entrevistaron y le preguntaron que qué vendía él, porque ajá, su entrenamiento era por curso por correspondencia. Y él decía que no vendía nada físico, él vendía ilusión, sueño. ajá, En este claro, caso, tú la que estás relatando, obviamente con las diferentes distancias, como te diría, tú viste en el entrenamiento el motor motivacional para enseñar y darle ilusión y claro, cumplir los sueños de otros individuos. Eso me claro, parece muy bien y muy noble porque el objetivo de este canal es motivar, ser un motivador, no claro. solamente para un objetivo específico, sino para muchos objetivos, para mucha variedad de objetivos. Mira, disculpa que te interrumpa, Rodolfo, hay algo, un aspecto muy interesante que me llegó a la mente cuando me dice esas cosas, que es que con el tiempo, cuando, con el tiempo también me fui dando cuenta de que las personas cuando me devolvían un poco su feedback de la labor que yo hago, y una de las cosas con las que yo más me quedo es que los atletas me dicen como que, José, tú ves en mí cosas que yo no veo. O sea, tú ves en mí Claro, capacidades o cosas que puedo lograr que yo no veo y eso lo valoran mucho. Y yo creo que eso es un factor muy importante en un entrenador, como que, y va de la mano de lo que tú estás diciendo a nivel motivacional, de que como el entrenador tiene que tener también como ese ojo de realmente tú puedes dar más de lo que estás dando. darle confianza, infundirle Claro. confianza a la persona que está recibiendo. Y bueno, de eso se trata, de eso se trata, de eso se trata. Y para eso está uno también, ¿no? Como para, a través de una buena programación, de un buen seguimiento, de acompañamiento y preparación, darle la confianza a la persona para que se dé cuenta que, mira, de verdad tú puedes Que sí hacer una puede. dominada o X, Hablando Y, ya de Z. la calistenia, en comparación a otras disciplinas, ¿cuáles son los beneficios únicos de la calistenia a tu considerar? ¿Cuáles son los beneficios únicos comparados a otras actividades deportivas de mejoramiento físico? Mira, lo primero es que el dominio corporal, o
sea, a diferencia de otras, tienes una total libertad de trabajo. O sea, es como te libera de muchas cosas, ¿sabes? O sea, realmente no necesitas ningún tipo de equipamiento. Eh, este, y realmente puedes conseguir unas grandes condiciones físicas trabajando con tu propio peso, ¿no? Eh, Obviamente, sí, 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 a pesar de que hay mucho desconocimiento y todavía muchas personas subestiman el tipo de entrenamiento, eh, yo pienso que uno de los mayores beneficios que tiene, Rodolfo, es que es un entrenamiento honesto. Un ¿A qué me refiero con entrenamiento honesto? honesto. ¿A qué me refiero con eso? Que es como, o sea, realmente, o sea, realmente para tú dominar tu peso, tú necesitas esforzarte mucho. Eh, o sea, requiere, o sea, para que una persona haga una dominada o haga 10 dominadas o haga 20 dominadas, o sea, realmente requiere un trabajo específico y bien constante para lograrlo. O La sea, constancia, pues. a qué me refiero? Por ejemplo, tú una mancuerna de 5 kilos, la mayoría de las personas la agarran y pueden subirla y bajarla y no pasa nada. O sea, eh, ¿me entiendes? O sea, tú adecuando una carga, tú puedes lograrlo hacer, o sea, tranquilamente. ¿Me explico? Claro, Mientras claro. que para muchas personas hacer una flexión con muy buena calidad no es que tú te montas, bajas y subes y te va a salir de una bien. O sea, requiere un proceso de, ¿sabes? De esfuerzo, Aunque de sea el trabajo. peso, vayas a manejar tu peso corporal, necesitas una técnica. Claro, claro. No estoy diciendo que en otras metodologías no hay una técnica específica, obviamente que lo hay. Pero cuando digo lo del entrenamiento honesto, es que realmente hay una gran dificultad, ¿no? En dominar ese peso. ¿No? O sea, y requiere una constancia, un esfuerzo, una metodología. eh, y entonces, a pesar de que desde afuera lo pudiese ver como, no, bueno, dominar mi peso, es mi peso al final, es fácil, no necesito ningún equipo. Realmente requiere una mecánica y una metodología para poder dominarte, ¿no? Y tú lo Eh, transmites en tu video, porque tú haces detalles y explicaciones antes claro, de que el participante se monte o haga esa actividad. Y claro, en pleno ejercicio vas dando orientaciones, porque yo soy testigo de la manera en que tú das tu entrenamiento. Hablando claro. de entrenamiento, hablando del entrenamiento a las personas, al entrenamiento personal, ¿cuál es tu enfoque o filosofía personal al entrenar a otras personas? ¿Cuál es tu enfoque? Ya más o menos estás diciendo que es la dedicación y la constancia. Pero cuando tú te preparas, porque no todos los personas somos iguales. Por Obvio. ejemplo, me vas a entrenar a mí, que yo soy mucho mayor que la muchacha o el muchacho de 20 y 25 años. Tienes que tener una preparación, ¿no? Ahí digo yo que tienes que tener un análisis o un estudio. No Claro. sé, estoy aquí yo Sí. especulando un poco. ¿Cuál es tu enfoque, o tu filosofía de entrenamiento personal? Mira, lo primero es conocer las capacidades de las personas, o sea, de la persona, conocer sus capacidades. Para eso, obviamente, se hace un diagnóstico, un test físico, se conoce bien cómo está su movilidad articular. Sobre todo, más allá de eso, es como saber cuáles son las debilidades de la persona, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades? Porque, por ejemplo, a mí me llegan muchas personas con, no sé, lesiones, con algunas limitaciones físicas, algunas molestias, otras quizás me vienen súper bien a nivel general de salud, pero, ¿cómo te explico? Están buscando determinado objetivo, por ejemplo, conseguir una dominada, pero resulta que hay debilidad en sus escapos, en sus dorsales, en su espalda, o quizás es un tema técnico. Entonces, yo a nivel de filosofía de trabajo, primero me enfoco como en las debilidades de la persona, o me baso en, bueno, cuáles son los objetivos que tienes y a partir de ahí empezamos a construir y ajustarlo de acuerdo a su nivel. Obviamente el método ProBarra en Exacto. este caso se adapta a la persona, no es que la persona se adapta al método. Entonces, a partir de ahí, nosotros primero vemos cuáles son las capacidades de las personas, cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuáles son sus objetivos, si los tiene, llámese salud, llámese conseguir una habilidad como una dominada, Eso te iba llámese. a preguntar.
llámese tener más confianza a nivel articular y no tener tantos dolores, llámese salir del sedentarismo, porque viene una etapa donde estuvo mucho tiempo parado o es una persona que trabaja muchas horas en la computadora y quiere mejorar su movilidad. En fin, los caminos son infinitos y a partir de ahí el método se adapta a ti y busca cuál es la mejor, el camino más realista para ti y que lo puedas sostener en el tiempo, porque eso es clave también. Eh, es clave que tú puedas sostener el camino en el tiempo. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, una persona que está de cero de hace un año y yo venga y le diga, mira, no, vamos a entrenar 7 veces a la semana porque yo soy José. No tiene sentido. Entonces, ahí uno también tiene que adaptarse al estilo de vida de la persona, cómo es tu vida día a día. Entonces, yo a partir de ese estudio que yo hago, trato de buscar el camino más idóneo para conseguir esa sostenibilidad donde puedas descansar bien a lo largo de la semana, donde las intensidades y los volúmenes de trabajo, tu cuerpo se pueda adaptar bien y pueda crecer y ir haciéndose fuerte progresivamente. Entonces, bueno, ahí es donde entro yo o entra Probarras a través de su experiencia y sabiduría, guiarte, porque somos una guía, al final es una guía de trabajo, Claro. cuál es el mejor camino para seguir. Entonces, a partir de ahí va a haber un aprendizaje infinito de la persona, de cómo escuchar su cuerpo, cómo conocerse, dónde están sus mayores dificultades, si es en la nada, si es en el empuje, si es en su core o en su zona media, si son sus piernas, en fin, un camino infinito de aprendizaje que nosotros te vamos guiando y somos como que tu acompañante en ese proceso. Y me surge la duda, ¿cómo haces en el caso de aquellas personas que hiciste mención de reposo, que vienen de una operación, de una operación, disculpe, de una operación o de una lesión, no por actividad física, sino por un problema biológico, pues, orgánico? ¿Cómo manejas esa parte médica? ¿Tú le pides alguna información a la persona, un informe médico? ¿Cómo haces? ¿Cómo manejas ese componente? Bueno, hay que obviamente analizar bien el caso, ¿no? Pero obviamente al principio se trata de alinearse con el especialista que lleva el caso, de Exacto. acuerdo al que sea, se analiza bien. También hay que entender que el movimiento es medicina, ¿no? Y entonces, ya de por sí es cuestión de adaptar la mejor selección de trabajo para la persona según sea el caso. Moverte siempre va a ser medicina. La cosa es, bueno, saber cómo moverte según tus limitaciones en ese momento, ¿no? Quizás, por ejemplo, en la mayoría de los casos, por ejemplo, soy de profundizar a nivel de movilidad articular, entonces nos enfocamos en estiramientos dinámicos, por ejemplo. Quizás no entramos de una como en trabajos de fuerza, de potencia, Ajá, tipo, no sé, trabajo, no sé, con peso esa es mi o, pregunta. trabajos, o sentadillas fuertes o dominadas o quizás hasta ni siquiera empezar a colgarte en la barra porque no te da, o sea, todavía tú no dominas tu peso, pero con trabajos de movilidad articular, por ejemplo, utilizando tu propio peso asistiéndote con alguna silla, con la pared, o quizás asistiéndote en el suelo y sabiendo dominar tu peso, se pueden adaptar ciertos trabajos de movilidad puede ayudar, incluso te puede ayudar a la regeneración de determinada lesión. Repito, el movimiento es medicina, entonces, o quizás si podemos utilizar algún implemento que nos ayude a manejar mejor la carga, tipo una banda elástica, incluso tipo alguna mancuernita, algún disco, algún elemento en tu casa que nos permita como trabajar. Sí, lo doy fe de eso porque en uno de los últimos videos que vi tuyo, le estabas entrenando a una chica que tenía un sobrepeso y la chica no brincaba. Tú le decías nada más recoge la cuerda y la vuelves a echar para atrás. La recoge con las piernas, los pies y Claro, la vuelves a echar para atrás. Y la muchacha, yo creo que ella se tenía acento argentino, pues estás en Argentina, se veía que le costaba hacer esa actividad. Entonces yo no sé si, claro, no hice o no leí si tenía el problema físico, pero se ve que claro. le dabas un proceso de tiempo. O Claro, sea, sí, obviamente es para todos los niveles, o sea, realmente se puede para todos los niveles, solo que hay que saber ajustar cuáles son los mejores trabajos. Eh, Repito, trabajar con tu peso es difícil porque al final es una fuerza relativa. ¿A qué se refiere? A que todo se basa en relación a tu peso. Entonces, mientras tú más peso tengas, se va a dificultar más los trabajos.
a claro. medida que tú seas más ágil, más con tu relación de peso sea menor, eh, no sé, hacer flexiones, fondos, dominadas, va a ser más sencillo. Por eso es que se recomienda, si tú quieres conseguir determinada habilidad avanzada, tipo un muscle up, tipo una parada de mano, bueno, lo más recomendable es que primero vayas bajando de peso para que cada vez se te haga más fácil el dominio corporal. Pero por eso te digo, nuestro entrenamiento no solamente se basa como en la calistenia en sí, más allá que el fin es dominar el peso, también se basa en complementar y usar lo mejor que tenemos en el espacio o de equipamiento para lograr el objetivo, sea una banda elástica, mancuerna, una pesa rusa, incluso una máquina de gym, de qué forma podemos sacar lo mejor de eso para conseguir el objetivo de dominar el peso o de bajar de peso o de conseguir determinada habilidad. No Entonces es un trabajo tener, muy integral. no tener excusa, pues, no tener excusa Claro, que con cualquier herramienta se puede hacer una actividad. Y hablas claro. de bajar de peso, estoy saliendo un poquito de las preguntas, pero me llamó la atención. ¿Manejas también la parte dietética? ¿Manejas recomendaciones, qué es lo que deben comer Claro. día a día? Bueno, mira, con la parte de la nutrición, nosotros no somos especialistas en la materia. Ah, Yo trato siempre como que de que el atleta busque una asesoría especializada en eso. Yo lo que hago con algunos atletas es que cuando generalmente me buscan por el tema del entrenamiento y me preguntan estas inquietudes sobre el tema de la dieta, que va de la mano, ¿no? va de la Es mano. que obviamente yo los asesoro según mi enfoque y digamos, mi alimentación intuitiva, como lo he llevado desde siempre, y los voy asesorando, los voy ayudando y les voy dando tips, y voy conociendo cómo lo vienen haciendo y les voy dando tips, pero obviamente dentro de mi acompañamiento, de mi trabajo, no viene incluido eso. Eh, pero yo siempre lo que le trato de recomendar a las personas es como cuando empiezan un proceso de entrenamiento, es como que no se abrumen tanto con el tema de, no, bueno, ajá, ya tengo el entrenamiento, ahora quiero saber la alimentación y ahora la suplemento y ahora Exacto. cómo me visto para entrenar. O sea, es como que quieren tenerlo todo y al final lo más importante es que se enfoquen en el movimiento Que y empiecen vayan a hacer ejercicio. que vayan y hagan el trabajo y a partir de ahí se van a ir abriendo puerticas de cómo puedo aprender a comer mejor, o cómo puedo aprender a cocinarme yo mismo, o cómo puedo empezar a incluir ciertos alimentos. Entonces, cada vez se te van abriendo puertas para ir mejorando tus capacidades, en este caso física, en este caso de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me sale, me produce otra pregunta que te quiero hacer antes de seguir con la siguiente. ¿Qué opinas tú de esas dietas que llaman ayuno intermitente y el uso de suplementos? ¿Cuál es tu opinión? Eh, Mira, o sea, yo me baso bastante en muchos de los trabajos que yo hago en la ciencia, ¿no? De verdad. Este, también trato de no caer como en el enfoque de bro science, que es como también la gente que se vuelve adicta también a la ciencia. Yo también trato como de darle un espacio también a la experimentación conmigo mismo sin tampoco guiarme de forma A la letra, a puño y estricta a la letra. letra. Trato de salirme un poquito de los libros también, porque muchas cosas no están escritas en los libros ni en la ciencia. Pero bueno, Sí. el punto es que al final de cuentas la ciencia es brutal, o sea, y una de las cosas a nivel de alimentación que en los últimos tiempos ha tenido bastante fuerza es el tema del ayuno intermitente. O sea, son enfoques que ayudan, o sea, son herramientas que te pueden servir, sobre todo si, repito, si lo puedes hacer sostenible para tu vida y te funciona a ti. Claro. Porque a muchas personas quizás no le funciona porque tiene un estilo de vida donde no le permite llevar a cabo ese tipo de estrategias, pero esas estrategias funcionan. O sea, al final hay un intermitente, yo he hablado en el canal de YouTube sobre eso, de hecho tengo un video sobre eso. Eh, Los invito a que lo vean. claro, y al final el ayuno intermitente es simplemente el enfoque, depende del enfoque que tomes, ¿no? De cómo lo lleves. Al final es simplemente ajustarte una ventana, lo que hace es achicar tu ventana de ingreso de comida a tu cuerpo. Y obviamente al achicarlo, te da ciertos beneficios a nivel metabólico, baja tu ingesta calórica, puede ayudar mucho a bajar de peso. Pero al final es como, ¿cómo te explico esto? Es como, te ayuda como a comer menos,
básicamente. O sea, me Claro. explico. Sí, Simplemente ya, te ayuda claro. como en Sí, el sí. tema de Para ordenarte mejor en tu ordenar la día, comida. claro, ordenarte mejor en tu día y estructurarte mejor, sobre todo si tu objetivo es mejorar tu composición corporal, ¿sabes? Bajar tu Exacto. porcentaje de grasa. Ok, José, ya mencionaste sobre el caso de las dietas, pero hay un detalle muy importante o hay una parte del entrenamiento que es el uso de proteínas y Ajá, de ciertos suplementos que están siendo cuestionados. Y lo comento porque en mi grupo, en mi familia, la nueva camada de generaciones de muchachos están queriendo utilizar ese tipo de proteínas y trae sus contradicciones o hay informaciones en la red donde alertan al uso de proteínas y ciertos anabólicos, ajá. ciertas sustancias. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo sé que la calistenia no usa proteína o no, nunca he oído que la calistenia utilice ese tipo de suplementos. Mira, en realidad el tema de la suplementación tiene sus beneficios, ¿sí? Eh, obviamente. En realidad lo que te dice la ciencia es que, o sea, las personas tienden a sobrevalorar mucho los suplementos, la suplementación. O sea, así como te hablo de que la gente se abruma mucho con el tema de la alimentación y le da demasiada importancia, más allá que tiene cierto porcentaje de importancia importante. Eh, pero como te digo, en un contexto de iniciación no necesitas tomar en cuenta tantas variables, simplemente tienes que ir y empezar a moverte. Pero en un tema de, por ejemplo, un contexto de alguien que ya tiene experiencia en el entrenamiento y que está por esa vía de optar por una suplementación, tendemos como que a sobrevalorar demasiado eso. Y es como que hay otras cosas que son mucho más importantes. De hecho, para mí el mejor suplemento es dormir bien. O sea, Ah, dormir, mira, descansar bien es el mejor suplemento que tú puedas tener para tu vida, para regenerarte bien tus tejidos, para crecer muscularmente, para tener un mejor mood y energía a lo largo del día. Ese es un gran suplemento, así como el contacto con la luz solar. O sea, la clave, vitamina D. claro, importantísimo. Entonces, yo no te digo que los suplementos no tengan beneficios, sí lo tienen. De hecho, según la ciencia, uno de los mejores suplementos hoy en día es la creatina, incluso Sí, no solamente por un aspecto eh, de energía o de levantar un poco más de peso o hacer un poco más de repeticiones, sino también por un tema cognitivo. Tiene muy buenos beneficios a nivel cognitivo. Pero es como que cuando tú comparas la creatina con contacto con el luz solar, dormir bien, alimentarte lo más sano posible, entrenar duro, el suplemento está como en el orden del top 10 de cosas que tienes que hacer, está como en el número 7 8. ¿Me explico? Es sí, yo como lo entiendo. hay otras cosas mucho más importantes que las puedes tomar para que acreciente los beneficios de todos los otros factores que tienes que tomar en cuenta. Por supuesto que yo te recomendaría irte por la creatina y, ¿por qué no? También porque incluyas un suplemento proteico. Está bueno, de hecho, para muchas personas que, por ejemplo, por cuestiones de vida les cuesta cocinar, no tienen tiempo para hacerse, no sé, granos o cocinar una Claro, buena carne o darse claro. su tiempo para coordinar o planificar bien sus comidas, tener una bebida proteica que simplemente pones el scoop, licúas y tomas rápidamente, ingresan calorías a nivel de proteína que pueden nutrirte muy bien y pueden ayudar a que tengas una buena ingesta diaria y obviamente beneficie tu entrenamiento, ¿no? Para mayores ganancias muscular, brutal. Por supuesto que estoy, pero no todo pasa por ahí. Hay otras cosas Te que son pueden más ayudar importantes. igualmente y a mejor. Claro, porque si tú, por ejemplo, te enfocas de entrada en proteínas, en suplementos, pero no entrenas bien, no estás durmiendo bien, tu alimentación general es pobre, es como que le estás poniendo de foco a algo que no te va a dar muchos beneficios, Claro. muchas ganancias. O sea, lo importante está del otro lado. Entonces, cuando me hablan de suplementos, yo lo veo por ahí. Ahora, bueno, otra historia sería, otro contexto sería, bueno, si ya tú eres un atleta que, por ejemplo, el contexto es, no sé, compites Claro, claro, internacionalmente en claro. fisicoculturismo Alto y, rendimiento. claro, y necesitas un poco más de ayuda porque ese 5% más que te da la creatina hace que puedas meter 2 repeticiones más en tu peso muerto
o qué sé yo, en tu sentadilla, ya eso es otra historia. Por supuesto que te puede dar un 5% más, pero realmente el otro porcentaje que te da el power es dormir bien, tener contacto con la luz solar, manejar buenos niveles de estrés, tener buenas relaciones sociales, estar bien mentalmente también. El cerebro eh, conectado con el cuerpo, es lo que tú quieres decir. claro. Entonces, a lo que me refiero es que la conclusión al final es como, sí, tiene su importancia, pero hay otras cosas que dentro del top 10 por ponerte un número, deberías darle más prioridad. Tú hablaste estás hablando sobre el sol. ¿Qué opinas tú de los horarios de entrenamiento? ¿Son mejores esta pregunta me está surgiendo ahorita porque no estaba Ajá, planeada. Los horarios de entrenamiento, porque yo he oído y he visto en otros influencers, no tan influencers como tú, pero bueno, influencers, que recomiendan el más en la tarde que en la mañana, que hacer ciertos ejercicios en ayuno son otros. ¿Qué tú opinas claro, de eso? Por ejemplo, en el caso del trote, que es una de las actividades que yo más hago, porque más claro, me apasiona. brutal. Mira, el tema de los horarios, ¿cómo te explico esto? O sea, se supone que nuestro cuerpo funciona en conjunto con los ritmos circadianos, ¿no? Eso ¿A qué, es. a qué me refiero? De que lo que te dice la ciencia es que incluso a partir de las 4 de la tarde, nuestra temperatura corporal incluso baja unos 2 grados. ¿Y esto por qué sucede? Porque ya el cuerpo se tiende a apagar, o sea, el cuerpo se ajusta también a que también se va el Claro, sol, ¿no? Se claro. va el sol. Entonces, el cuerpo también, por eso es que tendemos a dormir en esos horarios, en los horarios nocturnos, y el cuerpo tiende a apagarse. Entonces, obviamente, la recomendación más general es que en ese sentido eh, los entrenamientos o el gasto sea lo más temprano posible, ¿no? O sea, que sea con la luz solar, sobre todo, por lo mismo. Porque también entrenar muy tarde lo que puede ocasionar cuando tú entrenas, recuerda que tus niveles de cortisol aumentan porque tú estás generando estrés en tu cuerpo. Entonces, al aumentar tus niveles de cortisol, esa hormona del estrés, hace que, por ejemplo, cuando vayas a dormir, que tú, por el contrario, necesitas tener niveles de cortisol bajo porque baja, que es decir, que necesitas tener la serotonina alta porque tú necesitas relajación para Claro, dormir claro, bien. claro. Puede afectar un poco eso. Por eso es que no se recomienda como, qué sé yo, entrenar muy cerca de la hora de dormir. Son recomendaciones generales, pero a veces toca hacerlo porque no hay de otra y No también de está otra. bien. Y también está bien. Incluso a muchas personas, a mí me ha pasado, yo a veces entreno en la noche e igual duermo bien. También depende mucho del tipo de cuerpo, depende Del mucho, hay organismo. personas, depende, esto es totalmente un gran depende. Eh, pero bueno, si hay la oportunidad de que tú entrenes junto con la luz solar, o sea, con luz, obviamente es mucho más beneficioso a nivel energético. Está ¿Me bien. entiendes? Entonces, eh, es lo más recomendable. ¿Cuáles Y con son las... respecto al tema, y con respecto al tema del ayuno intermitente, también lo he hablado en el canal. O sea, es un gran depende también. Por ejemplo, a nivel No de estás en trabajos contra, de... pero tampoco estás a favor. Exacto. Depende del contexto. Yo a veces lo he hecho, he entrenado en ayuno, o sea, simplemente por un tema también de planificación de mi vida que no me da como para, o quizás no tengo ganas como de entrenar con alimentos en mi organismo y me siento más ligero trabajando sin comida. O sea, ¿me entiendes? Eso a nivel de rendimiento en mi entrenamiento me ayuda. Incluso a nivel de productividad me ayuda a no tener comida, a no tener alimento mientras estoy moviéndome. Pero bueno, también depende mucho del tipo de trabajo, porque hay algunos entrenamientos que son muy de potencia, de fuerza, y lo más recomendable es que tú tengas, conchale, carbohidratos, que tengas energía para quemar. Entonces, va a depender mucho también, incluso hasta depende de si tú el día anterior, la noche, consumiste carbohidratos, de forma de que tengas reservas en tu Exacto. glucosa para el otro día en la mañana poder tomarlas y hacer el trabajo. Pero hay muchas personas, por ejemplo, que no tienen flexibilidad metabólica, si entrenan en la mañana en ayuna y no están acostumbrados, pueden ocurrir mareo, el rendimiento se le va al piso, no se lo disfrutan tanto. Entonces aquí es un gran depende, es un tema de que también tienes que entrenarlo un poco. O sea, pero no estoy ni a favor ni en contra, o sea, depende mucho del contexto y el objetivo que tú tengas.
¿Cuáles son los errores más frecuentes que tú observas en la ejercitación del calistenia? Porque hay quienes no son entrenados por ti, pero que de una Ah. manera tú compartes o tienes la posibilidad de compartir con ellos en hacer ejercicio. ¿Cuáles son esos errores más comunes de algunas personas cuando practican la calistenia? A tu juicio que deberían corregirse urgente o a corto plazo porque puede generar algún daño. Eh, Mira, bueno, errores, bueno, que puedo ver hoy en día bastante común. Bueno, este error es clave. Uno es que los atletas tienden como a, eh, ¿cómo te explico esto? Es como lo que generalmente también yo veo en el parque, cuando voy al parque y doy mis clases, incluso mis talleres presenciales, que yo doy, mi trabajo se basa online, pero también presencial, lo sigo manteniendo. Eh, Una de las cosas que me doy cuenta es que cuando veo a chicos en el parque es que no tienen una real estructura de trabajo. O sea, ¿cómo te explico? Es como que llegan y se enfocan, no sé, no tienen un buen calentamiento, Ok, el tema de la movilidad no lo toman en cuenta, eh, entran de una vez a los trabajos de habilidad y yo los veo claramente de que no tienen buenos fundamentos, no tienen buen dominio de los fundamentos. Y en parte también es por un tema, yo diría que de un poco de redes sociales, ¿no? Que generalmente nos tendemos lo que se ve en las redes sociales son siempre hazañas brutales, ¿no? Rendimientos increíbles, lo mejor que podemos mostrar, pero nunca se muestra lo que realmente te lleva ahí, que son los fundamentos, que son, ¿sabes? Los básicos. Entonces, claro, los atletas que están empezando, que cuando cuando ven en las redes y ven esas hazañas, esos trabajos llamativos, quieren ir al parque y replicarlos. Y no se dan cuenta de que detrás de eso hay muchos meses y muchos años de trabajos de fundamento, ¿no? De trabajo de movilización, de movilidad, de buen calentamiento, de una buena estructura de trabajo, un buen plan. Necesitas un plan. Yo no estoy diciendo que tú de vez en cuando no te vayas al parque y pruebes algunas cosas y tengas eh, ciertas exploraciones de claro, trabajo claro. para ver qué tal, porque por supuesto que sí, pero en general ocurre mucho eso. O La sea, improvisación, dices tú, hay hacer mucha, sí, existe mucha improvisación. Ese es yo diría que el error mayor, o sea, y no me voy a cansar de decirlo, de que se necesitan que los fundamentos, que generalmente eh, es como, no es lo más llamativo y generalmente las personas no lo quieren hacer, al final es lo más importante. Entonces, y cuando hablo de los fundamentos me refiero a las dominadas, a los fondos, a las flexiones, a la sentadilla, a estirar bien, a tener buenos rangos de movilidad. Me refiero específicamente a eso. por A eso tener una buena yo, base de trabajo. por eso yo a mi gente de talento y algo más le digo que el entrevistado es un crack en el mundo del entrenamiento calistenia, porque él no solamente les enseña los ejercicios, sino la sugerencia, la recomendación, y siempre está documentado. Por eso una de las cosas que yo veo en ti y admiro mucho es tu necesidad de estar documentado, no improvisar. Lo dije Claro, ahorita que el error es improvisar y tú no caes en esa improvisación. claro. Para terminar, quisiera hacerte un juego de preguntas y respuestas, cuatro en realidad, muy pequeñas. Quiero que finalicemos con esto. ¿Qué piensas cuando te digo Maracay? Lo primero que me llega a la mente es amigos, eh, playa, barras y buena vibra. Está bien. Emprendimiento, creatividad, buena gente. Cuando yo te digo este nombre, Magnus Echenique, Magnus, Echenique, claro, de Sportacus. de repente no lo pronuncio bien, ¿no? Pero es más o No, menos no, así. pero ya sé a qué te refieres. Sportacus, ¿no? Sportacus, sí. Claro, ¿Qué te llega bueno, a la mente? mira, lo que me viene a la mente es una persona que en su momento hizo un trabajo increíble y fue una gran influencia para muchos niños. Y también el tema del programa y el entretenimiento tenía una labor por educar a las nuevas generaciones, ¿no? E inspirarlas a ponerse fuertes a través del movimiento, en este caso de la gimnasia o la calistenia en este Tú caso. posteas muchos videos de él.
Sí, yo en ese video que hice sobre él hice una investigación profunda y cuando me fui bastante, yo soy bastante curioso en ese sentido en las investigaciones. Y cuando me fui como bastante a fondo me di cuenta de cuál era el fin de lo que él quería transmitir con lo que él hacía, ¿no? Y realmente era eso, o sea, es educar a nuevas generaciones a través de los valores del deporte. Y conecté mucho con eso. Cuando te menciono Pastor Maldonado, me llamó mucho la atención eso, Pastor Maldonado, un deportista totalmente diferente en el estilo. ¿Qué te llega cuando yo te digo Pastor Maldonado? Por ejemplo, a nosotros los venezolanos tiene mucho significado, pero en tu caso, Bueno, es de Maracay, creo que su carrera la hizo ahí. Yo, por ejemplo, con el tema de los deportistas de otras disciplina. disciplinas, y más de si son venezolanos, no, o sea, soy completamente fan, pues los sigo full y los apoyo full siempre, en el fútbol, en el béisbol, en la Fórmula 1, en lo que sea, soy demasiado fan de los venezolanos que salen al mundo y le echan pichón, como se dice, porque sé que para llegar ahí tienen que hacer el triple de lo que hace un europeo o lo que hace una persona que quizás tenga más recursos y por eso es que soy demasiado fan. Así que seguramente me vas a ver por ahí siempre apoyando cualquier movida. Ahorita vienen las Olimpiadas, por ejemplo, y lo voy a ver, voy a apoyar a los venezolanos, porque sé lo que lleva a salir adelante, salir de tu país y siempre, siempre como que tenemos que dar el triple para poder llegar. Y eso tiene un valor gigante. No solamente en el deporte, ojo, En en todo los oficio que se haga, emprendimientos, en todo en todo oficio. oficio que se haga. Pero bueno, eso también nos da, creo que nos da también una resiliencia y una fuerza mental increíble para cuando llegamos afuera nos hacemos diferenciar full. O sea, somos personas como que le ponen. Y como estas son preguntas para tocar la fibra humana, ¿qué te significa Marisabel Díaz? Mira, mi hermanita de la vida, si está viendo el video, le mando un abrazo y un beso gigante. Una persona que admiro mucho, porque incluso ella se fue antes del país a buscar su sueño y a trabajar. Ella es ingeniera también. Y ¿Hay nada, siempre ha sido ingeniero para mí, también? sí, ingeniera en producción industrial, sí. Ah, qué bueno. Y nada, una inspiración, siempre ha sido una inspiración, un modelo a seguir. O sea, siempre la he admirado desde que sí. Y eso que yo le llevo ya 5 añitos y siempre para mí ha sido una persona a admirar y a seguir, sin duda. Está bien. Bueno, con esto finalizamos este ciclo de preguntas bien interesantes. Quisiera que nos dieras tu coordenada de redes sociales, José. Yo las tengo, pero yo quiero que tú las Claro. dejes mis seguidores, que no es la gran cantidad de seguidores como lo tienes tú, porque te admiro y te felicito por ese esfuerzo, esa constancia. Y los invito a todos a que sigan estas redes sociales que van a aparecer en este momento. José nos las va a decir. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, Rafa, pues mis redes sociales son, bueno, en Instagram, pues, @probarras, el personal mío, @joseprobarras, en Facebook igual nos pueden conseguir bajo ese nombre, Probarras, José Probarras el personal. En YouTube nos pueden conseguir también como @probarras. En TikTok sí nos pueden conseguir como @probarras1. Bueno, nuestra página web, que es www.pro-barras.com, donde puedes conocer un poquito más de la metodología y nuestros servicios y nuestros productos. También, bueno, a nivel de estructuras, que hacemos productos para el entrenamiento, Yo te iba a decir, estructuras, aprovechemos este último minuto para que hablaras un poquito de ProBarras. es probarras piso ed en Instagram. Y bueno, sí, probarras no solamente es un tema de entrenamiento, sino también nosotros eh, diseñamos y construimos estructuras para el entrenamiento. En este caso, específicamente en Venezuela, que es donde estamos full trabajando. Nos pueden contactar a través de nuestra página web o a través de Probarras también en nuestras redes. Y nosotros tratamos de llevarte como esa comodidad de tener tus equipos en casa para el entrenamiento, o sea, para que tengas tu Perfecto, equipamiento. Nosotros lo hacemos también. garantizado. Y claro. Entonces, bueno, esas son nuestras redes. Nos pueden contactar cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, siempre estando diciéndole a los atletas que cualquier inquietud, están abiertos nuestros canales para cualquier apoyo en lo que necesiten, siempre damos una respuesta y estamos hablando con toda la comunidad. Bueno, gracias José, un placer haberte entrevistado, es un honor por tu trayectoria y por tu persona, por eso las preguntas iban mucho también a tu parte personal.
Y a ustedes, talento y algo más, no olviden suscribirse a mi canal, a su canal, @Rodolfo-bajo, aprendiendo todo. Y recuerden, conocimiento es poder. Éxito, José, y gracias por la entrevista. Y éxito a todos.